Se acerca la primera evaluación. ¿Hay alguna duda respecto a alguno de los temas que se han estado abordando, compañeros? Está bien. Que recuerden, los exámenes empiezan el lunes entrante, hasta donde recuerdo. ¿Sí? Alguien les había comentado, creo, cuando iniciamos el cuatrimestre, creo. ¿Sí? Entonces, tenganlo en cuenta, porque creo que empieza en la siguiente semana. Estamos a mitad del cuatrimestre, el cuatrimestre termina en septiembre. ¿Sí? Entonces, y no termina a finales de septiembre, no, termina a principios de septiembre, si no mal recuerdo, a mediados. ¿Sí? Pero ya, estamos a la mitad, prácticamente. ¿Sí? Una pregunta, Sí. ¿usted ya de la primera persona? Lo estaba yo comentando, de hecho, ahorita no lo traigo, pero creo que yo les había comentado cuando iniciamos el cuatrimestre. No creo que. Sí. Entonces vi que algunos lo anotaron, pero ahorita no traigo el calendario, ¿cierto? Pero según yo, creo que empiezan el lunes entrante los exámenes, según yo. Que yo me acuerdo. Sí. Por lo que veo, ningún docente les ha confirmado, les ha avisado, pero si no mal recuerdo, empieza la siguiente semana porque estamos ya pasando la primera quincena. Entonces, nada más revise esa parte. De todas maneras, el miércoles se los puedo confirmar. Bueno, entonces no hay dudas, supongo yo. O dígame si hay alguna duda. Ahorita no. En el examen Entonces, salen. y ahorita que es la parte fácil, imagínense. Entonces no hay dudas. Bueno, vamos a continuar. Estamos analizando los principios del juicio de amparo, ¿cierto? Y les pedí una serie de conceptos. Ya vimos los principios. ¿Hay alguna duda respecto a los principios? ¿Dudas? La duda se gesta, la duda nace sobre la base del estudio. Entonces, si no tiene dudas, una, es porque todo lo entendió perfectamente bien, o dos, lo que no estudia. Para saber cuál de las dos causas, solamente usted lo sabe. Bien, recuerda que para el examen va a venir todo lo que hemos visto. Es decir, cualquiera de los temas que hemos estado abordando. Días reactivos, 4 posibles respuestas, etcétera, etcétera. Marta. No, será mi duda, antes iban a hacer como 5 o 10 preguntas, las iban a quitar. Confusión múltiple, todo es bueno. Exactamente. O sea, nada nuevo bajo el sol. Si así a veces no se dan bien las cosas, imagínense si le muevo tantito el tapete. Pero en fin, bien. Entonces, ¿dudas? Bueno, vamos a continuar entonces. Una vez pasados los principios del juicio de amparo y que han quedado ya claramente, vamos entonces a ver algunos conceptos que les pedí. ¿Qué concepto les pedí? Además de autoridad responsable, ordenador, ejecutora, ¿mande? ¿El qué? Persona interesada, etcétera. Sí. Vamos a ver, ya el concepto de autoridad ya lo vimos, por lo tanto, no espero que haya alguna complicación. ¿Qué es autoridad, compañeros? A ver. ¿Qué es autoridad? No sé, ese no lo tengo. Entonces, ¿qué tiene? A ver, platícame.
¿Lo puedo buscar? No, no necesito que lo busque, se lo dejé de tarea. Dígame, por favor, bien. Entonces, todo aquel servidor público que emite un acto de molestia hacia un patrón. O sea, que le requiere. Ok, sí, más o menos, por favor. Es todo órgano jurisdiccional que emite un acto de molestia. Esa es una parte de la autoridad, una parte, ¿sí? Estructura del Estado con facultades conferidas por la ley, pero dichas facultades pueden dañar al Estado. Más o menos, ya ese tiene más forma, correcto. Y entonces, creo que se lo dije, si no me recuerdo, por favor. Es la autoridad que No, ¿qué es autoridad? bueno, toda autoridad o estructura que pertenece al Estado. Bueno, sí, y por favor. ¿Es la entidad pública que emite un acto de molestia que se considera violatorio de los derechos? Regular, sí. Toda estructura o institución que pertenece al Estado con la facultad de emitir actos jurídicos sustentados, fundamentales y motivados por la ley, pero a través de ellos pueden afectarse nuestros derechos y nuestra esfera jurídica. Ya está. Sí, compañero. Es quien dicta, ordena, ejecuta o intenta ejecutar el acto reclamado, puede ser una autoridad formal como un juez o funcionario, o incluso un particular que ejerza funciones equivalentes a la autoridad. El concepto es el que dio el compañero. Hoy. Y lo vimos. Esa sí que lo tiene. Que nada más se lo haya notado, ese es otro. Pero ese es el concepto de autoridad. Y entonces, una autoridad puede dañar nuestro poder jurídico. Sí. ¿En qué momento? En cualquier momento. ¿Sí? Y entonces, el sistema, mecanismo, garantía que tenemos para defendernos es el juicio oral. ¿Se me explicó? En ese contexto, al ya saber qué es la autoridad, ahora entendemos que para el juicio de amparo hay una autoridad responsable. Sí. ¿Y qué es la autoridad responsable? ¿Sí, compañero? Es la autoridad que emitió el acto que se reclama como violatorio de derechos. Sí, por favor. La autoridad responsable es la persona o entidad que ha emitido el acto reclamado y que se considera que ha violado los derechos y garantías individuales de los otros. Ya no hay garantías individuales. Garantías individuales. Usamos esa parte. Nada más tengamos cuidado, sí. Es la autoridad que emitió el acto que se reclama en el amparo. Debe rendir un informe y, si procede, suspender el acto reclamado. Ok. ¿Qué es el acto reclamado? ¿Cómo? El amparo. ¿Eh? Es que está reclamando Ustedes la violación llevaron. del derecho. Está reclamando la violación. ¿Qué es el acto reclamado? Vuelvo a preguntar. Ustedes llevaron desde Derecho Civil 1, segundo cuatrimestre, la teoría del hecho. Si ustedes en su momento permitieron que en lugar de haberles dado curso de Derecho Civil 1, les hayan dado Derecho Procesal, pues ahora sí que fue su problema. Pero por eso se entiende la diferencia entre hecho y acto. La teoría bipartita y la teoría tripartita del hecho, y que da como consecuencia el supuesto normativo. Sí. Pues, bueno, o sea, la diferencia entre ellos ya no hubo la voluntad, en este caso, de la autoridad. ¿Pero qué es? Ya la Pues diferencia es un ya está. agravio, ¿no? O sea, ¿Cómo? es un agravio, bueno, sí. ¿Qué es un acto? Una acción humana en donde hay toda la voluntad y el raciocinio. Sí, o sea, tiene que ver con la voluntad del ser humano. ¿Para qué? Pues para emitir una resolución, una sentencia. Cuando eres dueño de una taquería y de la clausura, pues te amparas. Ya, por eso, esos son ejemplos. No está el espacio. Esos son ejemplos, está bien. Pero ¿qué es un acto? A ver, a este nivel, y discúlpeme que se lo diga, abogado,
Pero a este nivel no pueden venir con estas omisiones. El fin de semana me tocó estar en Chiapas atendiendo un asunto y es verdaderamente patético y lamentable el nivel que tienen académico fuera de la Ciudad de México. O sea, no tienen ni bendita idea. O sea que aquí está lo mejorcito de lo mejorcito. Imagínese en donde no sabemos ni la diferencia entre hecho y acto. Y dijéramos que estuvieran con los de primero, a lo mejor se lo justifica. Pero estando en noveno. Pero es que justamente en materia civil te enseñan que la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico es que en el acto jurídico interviene la voluntad humana. Pero interviene ¿para qué? O sea, es que no me pueden definir qué es. Para un acto que produzca A consecuencias ver, jurídicas. Nacho, no seamos redundantes. Si yo pregunto qué es acto, no me pueden decir es el acto. Teoría de la conceptualización, Berger y Luckmann. Si hablamos de hecho o acto, son acontecimientos o fenómenos que se dan, son tangibles, palpables y percibibles, ambos. Pero en el hecho no interviene la voluntad del ser humano y en el acto sí. No me dijo eso, Nacho. Hable bien. ¿Sí? Cuando hablamos del acto, es un acontecimiento, fenómeno, tangible, palpable, percibible por los sentidos, donde sí interviene la voluntad del ser humano para que se gesten consecuencias. Y si esas consecuencias son de derecho o están vinculadas con el derecho, es un acto jurídico. Pero ustedes debieron de haber visto la teoría del hecho, y el hecho al actu sensu y el hecho in strictu sensu, que dio como consecuencia la teoría del acto. Hecho, acto, hecho jurídico, acto jurídico y supuesto normativo. Dentro de la teoría contemporánea del derecho francés, del derecho civil, Código Napoleónico 1804. Entonces, si hablamos de acto reclamado, es un acto jurídico. ¿Por qué es jurídico? Porque interviene la voluntad de la autoridad. Porque el acto reclamado es una institución del juicio de amparo. Y si tiene que ver con la ley de amparo, entonces sí, solo sí, es un acto jurídico. De veras, pónganse a estudiar, compañeros. ¿Sí? Pónganse a estudiar. Y entonces, siendo acto jurídico, es un acontecimiento, un fenómeno tangible, palpable, percibible, que tiene que ver con la ley de amparo, sí. ¿Y por qué ese acto jurídico se está reclamando? Porque ese acto jurídico lo emitió una autoridad. Una autoridad. Y esa autoridad causó daño, menoscabo, afectación. ¿A qué? A la esfera jurídica. ¿De quién? De nosotros como gobernados. Y eso es lo que se reclama, si lo entendemos. Y entonces el acto reclamado es el acto jurídico emitido por las autoridades que dañó, menoscabó, afectó la esfera jurídica de nosotros los gobernados. Por eso es acto reclamado. ¿Sí lo comprendemos? Y obviamente el nombre correcto debería decir acto jurídico reclamado, porque es un acto jurídico. Pero la ley de amparo erróneamente da por hecho que entendemos que es un acto jurídico. Por eso solamente lo deja en acto reclamado. Pero entonces el acto reclamado es un acto jurídico emitido por una autoridad que en el ámbito de sus funciones y facultades y obligaciones dañó, afectó, menoscabó la esfera jurídica de nosotros los gobernados. ¿Sí? Y entonces esa autoridad se divide en dos. Es una autoridad que es responsable, sí. ¿Responsable de qué? Del acto reclamado. Pero esa autoridad responsable se divide en dos.
2. ¿Por qué 2? Pues es que es el Tribunal Colegiado de Circuito. No hicieron la tarea. Por No, sí, se va a dividir en dos, es el informe previo y el informe, ¿no? No, senadora y La ejecutora. ordenadora y la ejecutora. No puede ser. Esa, ¿Más? No diga eso. No diga eso. A ver, entonces, la autoridad ¿responsable de qué? Del acto público. ¿De qué? Del acto público. Del acto jurídico denominado acto reclamado. Ok, entonces la autoridad responsable va a emitir el acto reclamado, ¿cierto? Y derivado de esto se divide en dos: autoridad responsable, ordenadora, y autoridad responsable ejecutora, ¿cierto? Puede haber situaciones o actos jurídicos, actos reclamados, que la misma autoridad sea las dos. La misma la ordenó y la misma la ejecutó. ¿Sí lo comprendemos? ¿Quién me da un ejemplo? La misma autoridad ordenó y la misma ejecutó. Hay ocasiones en que no. Una ordena y otra ejecuta. Sí. En cuestiones fiscales. En cuestión fiscal, ok. ¿En qué ejemplo? No sé, que te manejan por lavado de dinero en algún. No, ese ya no es fiscal. Ese ya es Bueno, sí, penal. penal. No, sería como tal, dejar de pagar impuestos. Evasión fiscal, ok. Pero ¿cuál es el acto de autoridad? Sería como emitir una. A ver, tiene la idea. Sí. Yo tengo un amigo que es dueño de una taquería allá en la colonia del Valle. Y pues obviamente vendían chelas y ponían música. Y llegaron los de Protección Civil y también los de la alcaldía a medir el nivel de decibeles y se excedía por 5 puntos. Entonces la autoridad administrativa decidió clausurarle la taquería. Pero a ver, por favor ahí, ubiquémonos. ¿Quién ordenó la clausura? La alcaldía. ¿Pero a través de quién? Civil. ¿Eh? Y pues sí, luego no se fueron a paro directo. No, me dice que no, y me dice que no soy paciente. Sí, la alcaldía, pero ¿quién de la alcaldía? Hay una Dirección General de Establecimientos Mercantiles, llámele como quiera, pero es la dirección encargada de regular y vigilar todos los establecimientos mercantiles, todos. Entonces, ¿qué sucedió? Un vecino emitió una queja, ¿sí? Esa queja normalmente llega al locatero al 911, uno de los dos. Entonces la canalizaron al ayuntamiento, no a Protección Civil, porque Protección Civil no le toca. Entonces la alcaldía estableció la necesidad de acudir a verificar los decibeles y se auxilió de una dependencia que los puede apoyar, que verifica los niveles de ruido, Protección Civil, porque Protección Civil es dependencia del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía. Entonces se auxilió con Protección Civil y el representante del ayuntamiento
en persona del director de establecimientos mercantiles o el mandatario, en su caso, acudieron junto con personal de protección civil, establecieron que los decibeles rompían lo establecido en la norma, en el reglamento, y procedió a clausurar. ¿Quién clausuró? ¿Protección civil? No, la Dirección de Establecimientos Mercantiles. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces ahí quien solicitó el apoyo, primeramente, estamos hablando que fue la alcaldía. La alcaldía acudió, Protección Civil revisó y entonces se estableció que efectivamente rompían o excedían del nivel autorizado y la alcaldía clausura. ¿Sí lo comprendemos? Entonces ahí sí se da que la misma autoridad administrativa que ordenó el acto, la misma lo ejecutó. ¿Sí lo entendemos? Sí, o sea, bueno, por lo que entiendo se ejecuta a la hora que llegan y ponen los sellos de clausura. Claro, hasta que cierran y clausuran, exactamente. Hay alcaldías que por su tamaño tienen una dirección de protección civil. Cuauhtémoc creo que tiene una unidad de protección civil, pero trabaja en concordancia con la estatal, que en este caso es la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la ciudad. ¿Sí lo comprendemos? Ahora, ¿en qué otro caso la misma autoridad va a ordenar el acto y lo va a ejecutar? La misma autoridad. ¿Sí? Podría ser en lo de la prisión preventiva oficiosa, donde el juez dicta la sentencia y... A ver, pero ya me hizo ahí una ensalada. Si es prisión preventiva oficiosa es medida cautelar. Y si es medida cautelar no hay sentencia. Y si no hay sentencia no hay pena. Entonces, si hablamos de prisión preventiva oficiosa es medida cautelar. Y estamos hablando de las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares, abogados? Es una víctima de protección. ¿Qué? Es una medida de protección para, en la mayoría de los casos, para la víctima o para que no se sustraiga de la acción de la justicia. Las causas están correctas, pero el nombre es incorrecto. Porque hay medidas de seguridad, medidas de protección, medidas sancionatorias, medidas precautorias y medidas cautelares. ¿Cuál de todas? Y todas son diferentes. Y a las medidas precautorias también se les llama providencias precautorias en materia mercantil, por ejemplo, y en materia laboral, y en materia familiar. Las medidas cautelares son indicaciones, instrucciones, mandatos, órdenes que emite un juez de control que tiene la finalidad, 1, de proteger a la víctima, víctima directa, víctima indirecta, ofendido, testigos. 2, evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Y 3, evitar que el imputado obstaculice el proceso penal. ¿Quién dice? El Código Nacional de Procedimientos Penales. Medidas precautorias se establecen como órdenes o mandatos, indicaciones o instrucciones de autoridades jurisdiccionales y administrativas. ¿Con qué finalidad? Salvaguardar, resguardar, verificar que se cumpla con una medida pecuniaria, con una sanción pecuniaria. Aseguramiento de bienes, puede ser embargo precautorio. Esa es una medida cautelar. Precautoria. En materia mercantil familiar se les llama providencia precautoria. Pero ¿cuáles son los efectos de este mandamiento? Asegurar bienes, preservar bienes, garantizar el pago pecuniario de una sanción. Es decir, establecer los mecanismos para el cumplimiento de una garantía en favor, puede ser de víctimas, de ofendidos, obviamente en el caso de obligaciones familiares, etcétera, en favor de la actora y de sus descendientes. Medidas de seguridad son ordenamientos o mandatos establecidos por autoridades que pueden tener naturaleza penal, administrativa, inclusive civil, a efecto de proteger, preservar y garantizar la integridad física y emocional de las personas. Es diferente, por eso son medidas de seguridad.
¿sí? Medidas sancionatorias, estas se dan, y seguramente ya lo vieron, en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no hay pena. La resolución se denomina medida sancionatoria, y la máxima medida sancionatoria que se le puede imponer a un adolescente que cometió un delito es de 5 años, no más, y siempre y cuando sea del tercer grupo etario, es decir, de 16 y hasta antes de 18 años. Fuera de eso no se puede imponer ninguna otra medida sancionatoria, y en el Sistema de Justicia Integral para Adolescentes no hay pena. Por lo tanto, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son tan extraños en el sistema de adolescentes. No existe el abreviado, por supuesto que no. ¿Por qué no existe el abreviado? Porque no hay pena. Así de simple, no puede haber pena. Y si no hay pena, no hay abreviado. Sí está el acuerdo reparatorio y está en suspensión condicional al proceso. Y después hay figuras tan raras como los círculos de aviamiento, es decir, para avenirse. Y después las entrevistas. Sí, y es bien curioso tener que poner ahí en un círculo a la víctima, ofendido, al adolescente que cometió el delito, sus abogados defensores, aparte el tutor, aparte el psicólogo, no se vaya a traumar la criatura, y entonces todos platicando en una gran hermandad, viendo a ver cómo solucionan el daño que este personaje le ocasionó a la víctima. Sí, las conversaciones en donde se tienen que hacer a un lado todos y nada más conversa la víctima o el ofendido con el adolescente, pero el adolescente siempre debe de estar asistido por abogado, no así la víctima o el ofendido, y debe estar asistido por su tutor, y en esa entrevista pues Dios sabe qué va a pasar. ¿Sí? Ya no se sabe si la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es para proteger a la víctima o para ayudar de todas las formas posibles al adolescente que cometió el delito. Así, ¿desde cuándo pasó esto? Junio de 2016, que es cuando se publicó la nueva ley, desde el 16, ya vamos para 10 años, del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y por cierto, en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el adolescente tiene la obligación de reparar el daño, ¿no? O los papás. ¿Ah, sí? ¿Dónde dicen? Ahí el compañero dice no. Nachito dice hasta los papás saben todo. ¿La realidad cuál es? Pues es que si ellos no tienen capacidad de ejercicio, ¿cómo los van a obligar a reparar un daño? ¿Qué dice la ley? Pero si no saben de mi materia, ¿cómo quiero que sepan de otra? Artículo 60 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se establece que el adolescente es el único responsable de la reparación del daño y no puede trasladar esa responsabilidad a nadie más. Y esa es una completa y absurda contradicción, porque la Organización Internacional del Trabajo establece que los adolescentes no pueden trabajar, y entonces la ley dice que sí, y la Ley Federal del Trabajo dice que sí, y entonces, ¿quién sale perdiendo en todo esto? ¿Quién? La víctima. ¿Quién rayos le va a reparar el daño entonces? Gracias a Dios existe la Ley Nacional de Víctimas, y la Ley Nacional de Víctimas ordena que en el caso de que haya medida sancionatoria respecto de la reparación del daño, los ascendientes tendrán que, sí, pero dame el fundamento, Nachito, no por sentido común, dígame que es en la Ley Nacional de Víctimas, y que se establezca precisamente que los ascendientes van a reparar el daño, ¿sí? Y si no hay ascendientes, entonces los consanguíneos en línea colateral hasta el tercer grado, y son quienes van a responder, sí. Es que justo era la contradicción que yo iba a plantear, ¿no? O sea, cómo las obligaciones alimentarias sí se pueden transferir directamente a los ascendientes. Y también a descendientes si fueran mayores de edad en otro sentido, y a los colaterales hasta el tercer grado. Ahí está.
Así es que si usted tiene un hermano que es irresponsable y que dejó botada a la familia y que no tiene o no ha cumplido con la obligación alimentaria, cuidado porque lo puede alcanzar usted. Grado colateral. Oiga, ¿quién dice? Pues nada más el Código Civil. Nada más. ¿Se me explicó? Bien, entonces en ese contexto, ojo, el artículo 60 es muy claro, ¿sí? De la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Ahora, en este contexto, retomando nuestro tema, la autoridad ordenadora es de donde nace el acto reclamado. Y la ejecutora es quien la lleva a cabo, quien la materializa, quien va a dar los efectos tangibles, palpables y percibibles en la facticidad, en la realidad. ¿Sí me explico? ¿Qué significa esto? Que hay actos reclamados que solamente tienen una autoridad, ordenadora y ejecutora. Una. ¿Cuál puede ser el caso? Otro caso. En materia penal, cuando el Ministerio Público emite una orden de presentación o comparecencia, que puede ser privativa de libertad, no es orden de aprehensión. ¿Se me explicó? El propio Ministerio Público, cuando ordena el aseguramiento de recursos económicos, pecuniarios, de bienes, y es a pedimento del Ministerio Público, ¿sí lo comprendemos? Y entonces, en ese contexto, el propio Ministerio Público puede llegar a asegurar bienes, ¿sí? El acto de confiscación de bienes que dice la Constitución en el artículo 22, que dice que no es confiscación porque ya no existe como pena, pero sí se aplica como confiscación para el pago de obligaciones civiles y fiscales. Párrafo segundo del artículo 22. O sea, no existe la confiscación como pena, pero existe algo parecido a la confiscación con los mismos efectos jurídicos para el cumplimiento de obligaciones civiles y fiscales. Ok. En ese contexto, en el ámbito, por ejemplo, aduanero, el Ministerio Público puede ordenar efectivamente el aseguramiento de bienes. Y el propio Ministerio Público lo acuerda, el propio Ministerio Público emite el auto y el propio Ministerio Público lo ejecuta. ¿En dónde? En recinto fiscal o recinto fiscalizado. Ustedes llevaron derecho aduanero y saben de qué les estoy hablando. ¿Sí? Y entonces ese aseguramiento puede ya traer como consecuencia después el acto jurídico del decomiso, que no es confiscación porque no existe como efectos de pena, pero sí el decomiso. ¿Qué diferencia hay entre confiscación, que no es confiscación, decomiso y aseguramiento? Y nos falta una figura jurídica, sí. No sé si lo entiendo bien, pero cuando es confiscación es porque la autoridad ya no te las va a regresar. ¿Ya no qué? Ya no te las va a regresar. ¿Por qué? Porque tienen procedencia ilícita. Pues ¿Y por qué no les va a devolver? Porque pueden ser armas, pueden ser droga, pueden ser cosas ¿Y qué robadas. pasa con esos objetos? Se nos quedan hasta que alguien se... No, pues es como una moto robada, se la guardan hasta que aparezca alguien. No, eso es diferente. Eso es otra cosa. No. ¿Qué le pasa? Perdón. Estamos hablando del decomiso. ¿Qué diferencia hay del decomiso con la confiscación, que no es confiscación, y el aseguramiento? Nacho sí mencionó algo que es correcto, ¿sí? Porque el Estado asume la posesión, que no la propiedad, de esos objetos. ¿Por qué? Son de procedencia. O sea, si son droga, no van a saber si son ilícitos.
Se da el decomiso porque son objetos ilícitos y no se puede acreditar propiedad de un objeto ilícito. Esto lo tuvieron que haber visto en la asignatura de personas y bienes. Establecer la diferencia entre cosa, bien y patrimonio. ¿Sí? ¿Cuál es la característica para que exista la cosa? Y que algunos autores, como el doctor Jorge Whitker Velázquez en su libro de Derecho Económico dice, y las mercancías, derecho aduanero, por cierto. ¿Sí? ¿Cuál es el primer requisito de la cosa? También sea tangible, que sea lícita, lícita, y después puede ser tangible o intangible, palpable o impalpable, percibible o impercibible, y le puede generar un beneficio pecuniario económico a su futuro propietario. De momento es cosa, ¿sí? Y si se encuentra en el mercado será mercancía, pero solamente puede ser lícita, ¿sí? No voy a poner mi puesto de armas ilegales aquí afuera, o no me voy a poner en el puesto de la esquina a vender droga. Escoja churro, tacha, chocho, piedra, que pásele, tenemos cata, sírvase. Es un ejemplo, ni le brillan los ojitos. No puedo hacer eso. Y entonces el decomiso se da sobre objetos, no bienes, objetos ilícitos, objetos del delito que se dieron en aseguramientos, ¿sí? Porque también pueden haber relojes, puede haber dinero, etcétera, pero todo ello es de procedencia ilícita. Y esas cosas, esos objetos que menciona, profesor, que luego el gobierno los subasta. No todos, no hacen subasta de droga. No, pero de coches, relojes. ¿Sí? Ajá, sí. ¿Qué sucede? Que una vez que fueron confiscados, el Estado asume ya la propiedad. Primero controla la posesión, destruye completamente los ilícitos que no son susceptibles de mercado, drogas, armas, y se queda con los objetos que son materia o del delito o resultado del delito, que puede ser dinero, oro, joyas, coches, bienes. Y después, ¿qué hace con ellos? Los subasta. Pasan al flamante, único e inútil Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, y donde se roban todo. Oye, pero aplica el mismo principio para la extinción de dominio. O sea, el Estado también asume la propiedad del inmueble. No, pero en la extinción del dominio es peor. De acuerdo al 22 constitucional, párrafo 3 y párrafo 4, ahí toda la estructura del Estado se le ve encima a un particular que simplemente no tuvo nada que ver en el delito. El error del particular fue no haber hecho correctamente un contrato de arrendamiento y haberle otorgado en arrendamiento su bien a una persona o a personas que se dedicaban a cometer delitos. Es diferente. En este caso hablamos directamente de la adquisición de bienes con dinero de procedencia ilícita. Es diferente. ¿Sí lo comprendemos? Puede ser que en la extinción de dominio el propietario sí esté involucrado y desde ahí obviamente ya ni siquiera operaría la extinción de dominio, se da la confiscación directa. ¿Para qué se va el Estado a juicio? Si puede acreditar que el inmueble desde un origen lo adquirieron con recursos de procedencia ilícita y ahí mismo se da la confiscación. ¿Sí me explicó? El decomiso es diferente. El decomiso es una forma de aseguramiento. ¿Sí? ¿Qué se decomisan? Objetos ilícitos, drogas, armas, bienes, dinero, que están sujetos todavía a investigación en una carpeta de investigación. ¿Por qué se le llama decomiso y no directamente a veces aseguramiento? La propia autoridad no lo sabe.
Las medidas de seguridad, el aseguramiento, tienden a la protección de personas o el aislamiento de personas para que no causen daño. En cambio, el decomiso tiende a la preservación y aseguramiento de bienes, objetos del delito, ¿sí? Entonces, las naturalezas son diferentes. ¿Sí lo entendemos? Pues la confiscación, la Constitución ya sabemos qué dice en el 22, ¿sí lo comprendemos? Pero es diferente el decomiso, la confiscación y el aseguramiento. Son diferentes. ¿Sí queda claro? Bueno, esos son actos de autoridad, si lo comprendemos, y que pueden ser en algunos casos emitidos por la misma autoridad. ¿Sí? En una gran cantidad de actos reclamados intervienen dos autoridades. Una lo ordena, otra la ejecuta. ¿Quién me los ejemplos? Cuando el juez gira una orden de aprehensión, y luego hay una sentencia condenatoria. Me encarga el payaso riéndose. Si es orden de aprehensión, ¿cuál sentencia condenatoria? Es una orden de aprehensión para el juicio. Es orden de cumplimiento de sentencia o para el cumplimiento de sentencia. Normalmente la orden de aprehensión se da antes de la sentencia para someter o sujetar al imputado al proceso. ¿Ya explicó? Entonces la orden de captura es después de la sentencia. ¿Sí lo comprendemos? Algunos tratadistas dirán es que es lo mismo, los efectos no son los mismos, porque uno es para someterlo a proceso y la otra es para que cumpla la pena. Son diferentes. ¿Sí me explicó? Normalmente nos decantaríamos por la orden de aprehensión con fines de sujeción a proceso. ¿Qué significa? Que se detiene a una persona, ¿para qué? Para sujetarlo a proceso. Exactamente. ¿Sí lo comprendemos? Esa orden de aprehensión, ¿quién la pide? ¿Quién la solicita? El Ministerio Público. El Ministerio Público, muy bien. ¿Quién? A mí me molesta mucho el concepto de obsequiar, si no es un regalo. ¿Quién ordena o emite la orden de aprehensión? Un juez de control, no es de causa. Aquí todavía no hay causa. El juez de control, ¿cierto? Y entonces el juez de control es la ordenadora. El Ministerio Público, la ejecutora. Pero de parte del Ministerio Público, ¿quién materializa la orden de aprehensión? ¿Mande? Policías. ¿Qué policías? Investigación. Ministeriales de investigación. Para empezar, ¿cuál es la terminología correcta en la Ciudad de México? Son policías de investigación, no son ministeriales. Aquí en la Ciudad de México no se conoce como ministeriales, son PDI. ¿Se explicó? ¿Quién puede cumplimentar una orden de aprehensión? Ahora sí, Nachito, ¿qué decía? ¿Quién puede cumplimentar una orden de aprehensión? Cualquier autoridad que pertenece al sistema de seguridad, le hace policía de crucero, policía auxiliar, policía bancario, policía municipal, policía estatal, policía federal, Guardia Nacional, Ejército, Marina, cualquiera de ellos. Y en el momento de la detención se les denomina autoridad aprehensora. Están aprehendiendo, están deteniendo. ¿Sí? Porque los brutos no aprenden nada, ¿sí? Sino aprehenden, detienen. ¿Sí me explicó? Son la ejecutora. ¿Quién ordenó?
Juez. Oye, ¿cómo les llega el caso a los policías? Porque el Ministerio Público es quien debe de ejecutar, pero no va a salir el agente del Ministerio Público a campanear al imputado para detenerlo. No, la Fiscalía tiene una unidad de mandamientos judiciales, o Fiscalía de Mandamientos Judiciales, o Dirección de Mandamientos Judiciales, dependerá de la estructura de la Fiscalía, ¿sí? Y entonces esa unidad o dirección o Fiscalía Especial de Mandamientos Judiciales es la encargada de materializar la orden de aprehensión y en algunas ocasiones la orden de comparecencia si la pidió el juez, ¿sí? Y entonces tenemos la autoridad ordenadora, de donde nace y emana el acto de autoridad, y la autoridad ejecutora, que es quien lo materializa, quien lo lleva. ¿Sí lo comprendemos? Siempre vamos a tener esta diferencia, pero a ver, ¿en qué en este contexto se da en ambos amparos? En el directo y en el indirecto tenemos autoridad responsable, ordenadora y ejecutora. No. ¿Sí o no? No, que sí, pero ¿Cómo? yo creo que sí. Usted Pero- dice que sí, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no sabe? O sea, por presentimiento. Por mero. Porque en su horóscopo dice. En serio. No, pues está bien. ¿Y qué signo es? Para no leer. Sí, así es lo que dice. ¿Quién más levantó la mano? ¿Qué le pasa, Nacho? ¿Se está muriendo? ¿Ya se anda muriendo? ¿Qué le pasa? A ver, entonces, en los dos tipos de amparo procede, es decir, hay la ordenadora y la ejecutora. El amparo directo, ¿contra qué actos jurídicos se interpone? Sentencias o resoluciones que ponen fin al procedimiento. Ok. Y entonces, en ese contexto, hay una autoridad responsable. Sí. Ujú. Muy bien. Esa es ordenadora y ejecutora, o es ordenadora y otra será ejecutora. Hablo del amparo directo. Directo. Entonces, ¿qué opinan, abogados? ¿Abogados? ¿Mandé? Sí, pues obvio, sí, estamos hablando de una sentencia en donde el juez de enjuiciamiento ya declara condenatoria, ¿no? Entonces, de sentencia no caemos de prisión y A ver, espérame tantito. Dijo juez de enjuiciamiento. ¿Dónde queda eso? en la tercera etapa, Ah, en la etapa de ok. juicio Está hablando de materia penal. penal. Porque hay materia civil, hay materia laboral, hay materia administrativa, por eso le hago la aclaración. Usted se refiere a la materia penal. Sí. Ok. Y entonces, ahí hay un juez o tribunal de enjuiciamiento. Sí. Y ese tribunal o ese juez de enjuiciamiento, ¿qué hace? Dicta sentencia. Bueno, esa es una de sus funciones y facultades. Dictar sentencia. Ya dictó sentencia. ¿Qué más? Pues lleva toda la etapa oral del juicio, ¿Cómo? o sea, la etapa oral del juicio, o sea, desahogo y valoramiento de pruebas, Valoración. valoración. Ya pasó, eso ya pasó. Luego, Ya, y termina así es. Bien quiero, ¿no? ¿cómo? Como dicen en el gabacho, bien quiero, ¿no? Bien quiero. ¿Cómo? ¿Qué? Culpable o inocente, pues. Ah,
Y en Estados Unidos, ¿quién tiene esa función? El jurado. El jurado, no el juez. El jurado determina si es culpable o inocente y el juez nada más fija la sentencia. Por eso. Pero el jurado es el que determina si es culpable o inocente y el juez solamente impone la pena. Punto. ¿Sí lo comprendemos? Por cierto, en la 4T se les están cayendo los calzones ahorita. El puritito miedo. ¿Verdad que sí, Nachito? Ahora sí. ¿Por qué hicieron este? Ahora sí están. ¿Vale? ¿Qué grado de cuerpo de violación cometieron este fin de semana? No, el fin de semana no, el viernes. Es que las vienen de espalda. Ovidio ya firmó el acuerdo y no vio la declaración, no vieron la declaración del abogado. No. Se le puso al tú por tú a la chacha de Palacio Nacional. Al tú por tú. Un abogado, un simple abogado norteamericano, poniéndosele al tú por tú a la presidenta de un país. ¿Qué hubo? Nada más para que midan el nivel en donde estamos unos y otros. No fue un secretario de Estado, no, bueno, ni el embajador de Estados Unidos aquí, fue un simple abogado defensor privado el que le dijo hasta del huevo y de quién lo iba a poner, quién lo iba a cocinar y quién se lo iba a comer. ¿Sabe qué les restregó y no pueden responder nada? El caso Cienfuegos. Se quejan de García Luna. García Luna fue un pobre payaso a comparación de Cienfuegos. ¿Quién fue Cienfuegos y sigue siendo? Pues nada más el secretario de la Defensa Nacional del sexenio anterior. Nada más. Acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Se la perdonaron los gringos porque el vegeta que él se hincó casi se puso de zapato para los gringos y les juró que aquí lo iban a enjuiciar. ¿Dónde está Cienfuegos? Le acaban de entregar hace 6 meses hasta un reconocimiento en el heroico cuerpo, en el heroico colegio militar. Y el viernes se lo echaron en toda la carota. No, si le está yendo a la pobre, no. Por eso digo, la vende gelatinas, que tampoco me cae nada bien. No, yo no quisiera estar en los zapatos de la señora. No, yo sé que no. Por supuesto que no, pero le estaría yendo menos mal. Sí, tiene su alma vendida al diablo con aquel, y los gringos le dijeron, no lo entregas o tú también te vas a ir con él. Imagínense nada más lo que se viene. Pero bueno, en ese contexto, regresando a lo que es la autoridad, ojo, en ese sentido, si en el amparo directo no hay autoridad ordenadora ni ejecutora, es solamente autoridad responsable. ¿Quién? Pues la que está emitiendo la resolución por la que da por terminado, finiquitado el procedimiento, proceso o juicio. Es la misma autoridad. Entonces no se necesita una separación de ordenadora y ejecutora. Se le llama autoridad responsable del acto reclamado o del acto jurídico que se le reclama. ¿Sí? En este caso, en materia laboral, por ejemplo, ¿quién sería la autoridad responsable? El patrón. Yo por eso les pedí, cámbiense de salón, aquí se les está friendo el cerebro, se nos está deshidratando la neurona aquí. ¿Cómo va a ser el patrón? Digo, si es autoridad. ¿Vale? Es una autoridad. Es una autoridad del patrón. Cuando los tienes que obedecer. Si lo desobedeces, ¿qué pasa? Nacho, nada más lo dejé de ver cuántos, 3 cuatrimestres o cuántos, 2. Ya se descompuso. Las drogas. Me echo aire, si no voy a quedar igual. A ver, entonces, en materia laboral,
para el amparo directo, ¿quién sería la autoridad responsable? ¿Cómo? ¿Eh? Ya, dejen de rezar, ya fuerte. A ver, ¿quién? No se haga que nadie le está hablando. ¿Quién? A ver. Yo digo que sería conciliación y arbitraje. ¿Cómo? Conciliación y arbitraje. Ya, No. espérate. Me voy a denunciar por violencia psicológica. Ya le dio calor. ¿Eh? Ya hasta le dio calor. No, hombre, se está derritiendo el sentido común que tenía. ¿Quién? Antes de la reforma del 1 de mayo de 2019, la cual se comenzó a materializar el 1 de mayo de 2023 y que en todo el país todavía no se alcanza a aplicar el nuevo sistema de justicia laboral, las autoridades responsables directamente en el amparo directo en materia laboral serían las juntas locales, juntas federales y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Después de la reforma, la que se está aplicando en este momento, a partir del 1 de mayo de 2023, serían los tribunales laborales, porque ustedes saben ahora que la justicia laboral ahora se divide en dos grandes esferas, en tres grandes vertientes o tres grandes pilares. Uno, la democracia sindical; dos, el Centro de Conciliación y Registro Laboral; y tres, los tribunales laborales. Esos son los tres grandes pilares ahora de la justicia laboral. ¿Sí? Y entonces ahora todos ustedes saben que primero se acude ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral para presentar una queja, una solicitud de comparecencia con el patrón, con el empleador, para llegarse a un arreglo en caso de alguna violentación al contrato individual de trabajo, al contrato colectivo de trabajo, al contrato ley o a las condiciones de trabajo que se pactaron sin contrato. Y solamente en caso de no haber ningún arreglo, que no haya conciliación, al trabajador se le entrega la constancia de no conciliación para que así y solo así presente la demanda laboral ante los tribunales laborales que ya existen. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿quién es la autoridad responsable? En materia laboral, antes de la reforma, las juntas locales, las juntas federales y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Después de la reforma son los tribunales laborales. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que emiten la sentencia. ¿Qué se llamaba la? Y eso le pone fin al procedimiento. ¿Por qué? Les dan la razón a algunos de los dos, al patrón o al ex trabajador. Y después de que emiten la sentencia, ¿qué pasa? Se tiene que ejecutoriar. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. No, respóndame primero. ¿Por qué? En materia laboral no hay recurso que proceda. Y una vez dictado, antes de la sentencia, dictado el laudo, o después de la reforma, dictada la sentencia, repito, antes de la reforma, el laudo, después de la reforma, la sentencia, no hay recurso que proceda. O sea, ya no hay. En la materia laboral no hay apelación. Por eso se tramita inmediatamente el amparo directo. Y no se tiene por qué agotar el principio de definitividad. Se tramita directamente. ¿Sí lo comprendemos? Pregunta. Hoy le entregaron un oficio de baja a un elemento del ejército y lo van a ver a usted. ¿Qué asesoría le va a dar?
Falta de probidad y honradez. No cumplir con los controles de confianza. Ahí está su baja. Bueno, no de usted, de su cliente. Aunque si le queda mal, el que lo va a dar de baja es él a usted. ¿Sí? ¿Qué le va a decir? Vamos por una hora. Me va a tirar mi ventana. Nos vamos Sí, a ver. échense bien. Yo no sé por qué les encanta sentarse aquí si les pega toda la. Le decían las abuelas la resolana. ¿Saben qué es lo que pega? No es resolana. Se llama radiación. ¿Qué radiación? Entonces, ¿qué le van a asesorar al militar? No me dedico a esta materia. ¿Le pasa que me lo veo? Bueno, le van a decir yo lo que. Y a veces. No, luego nos vamos de volada por un amparo directo. Eso, sí, ¿por qué no? Claro. Al fin que el oficio del banco está terminando un procedimiento, proceso, juicio, ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿Ya ven? Ha sido más sapiencia. Pues por supuesto que le tienen que indicar que tienen que iniciar el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Federal, ¿por qué federal? Porque es militar. Porque en términos del artículo 123, apartado B, fracción 13, no es trabajador y se le inicia un juicio administrativo, juicio de nulidad administrativa. Y ahí se espera sentencia, la van a confirmar, pero entonces ya tienen materia para el juicio de amparo directo en materia administrativa. Sí, directo. ¿Sí lo compré? Directo. Por eso directo. Sí. Directo. ¿Se me explicó? Y cuidado en donde se vaya a lo laboral, porque ahí sí su cliente lo va a dar de baja a usted. ¿Sí me explico? Ya esto lo habíamos platicado. Pusimos el ejemplo aquel de los dos policías y los dos abogados, que lo bueno es que no eran egresados de CECIJUC. Eso fue lo único bueno. ¿Sí me explicó? Bien. En materia de amparo indirecto, se va a señalar autoridad responsable ordenadora, autoridad responsable ejecutora. Así sea la misma, pero hay que separarlas. Entonces, en el amparo directo no hay. No hay, Directo sí. en el indirecto hay. Ahora, mucha atención. ¿Cuál es el juicio o la demanda, mejor dicho, de amparo más básica, la más simple que usted conoce? ¿Cuál? ¿Mandé? ¿Cómo? Está viendo que yo estoy sordo y usted no habla bien, entonces ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la demanda de amparo más simple que usted conoce? Sabe, le han platicado, el primo de un amigo le ha dicho. ¿Cuál? Muchos ya están haciendo el servicio social. O no les toca ese barco. No sé, porque algunos se van a empezar a deprimir si no lo están haciendo. ¿Sí? ¿Quiénes sí están haciendo el servicio? Ahora nadie. Porque le hace así como que sí. A ver, ¿dónde lo están haciendo? ¿Usted también? También está haciendo Ajá. eso. ¿Usted? ¿Dónde? En la Fiscalía General de la República. En la Fiscalía General de la República. ¿Están con la maestra Salinas? Bueno, me refiero ahí, ella es una de las fiscales coordinadoras. Lorena. Sí, yo sí. ¿Usted está ahí con ella? Uy, pórtese bien.
no sabe, ¿sí? Y están en una mesa, Sí. que más aplauda, ¿no? El trámite. Sí, porque si fuera de turno estarían en Azcapotzalco, en Camarones. Bueno, ok. Por lo menos están en la General de la República, por lo menos, ¿sí? Sí, porque en la otra no. Bueno. ¿Quién más está haciendo un servicio por ahí? No sé, ¿sí usted? Ay, luego la viento. Las dos. Las dos. Si me toca reparto, ¿en dónde hacen su servicio? En el Poder Judicial. Ah, mire, ahí sí hay papel de baño en el baño. Bueno, todavía. Dejen en septiembre a ver qué pasa. Exacto. ¿En qué parte del Poder Judicial están? ¿En En qué la sede? unidad de gestión de exhortos. Exhortos. ¿En dónde? En la unidad de gestión de ¿De exhortos. acá? Ok. Es que, pero el Poder Judicial de la Ciudad de México. Sí. Sí, ya ven, es que hay una federal también. No, entonces olvídese, ahí tampoco hay papel de baño. Y menos después del paro, yo creo que ahí hasta el abastecimiento se lo llevan todo. Bueno, pero ya más o menos ahí, ya sí, ahí sí ya terminaron la primaria. Ahí sí. Sí, porque la fiscalía de la primaria trunca. Bueno, ok. Entonces, ahí tenemos dos dependencias, ¿sí? Tiene contacto con el juicio de amparo. ¿Cómo? Sobre todo si en la mesa de trámite ordenó el aseguramiento de cuentas bancarias o de bienes, etcétera, y los van a llamar como autoridad responsable. ¿Cómo sería? ¿Ordenadora o ejecutora? El Ministerio Público lo solicitó. ¿A quién lo solicitó? A un juez de control. El juez de control autorizó el aseguramiento y el juez de control gira el oficio al banco o a la dependencia de crédito correspondiente, porque ojo, ahora resulta que ya cualquiera presta dinero. Tenga mucho cuidado. Los colombianos, bueno, sí, ya sé, pero hablo de aplicaciones, en serio. Didi, bueno, Didi creo que ya vende mole también. Sí, igual y los lleva en taxi, igual y lleva comida, igual y les presta dinero, tiene tarjeta de crédito. Y no sé quién diablos le está regulando. Ahí tengan cuidado. En sus promocionales de préstamo de dinero nos regula la Procuraduría Federal del Consumidor. ¡Wow! Genial. ¿Qué significa? Que no son reconocidas como instituciones de crédito, porque si no las debería de regular la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí usted sabrá si se involucra pidiendo dinero ahí. ¿Sí lo comprendemos? Ay, pero pues es que a mí me llevan y en el coche, bueno, hasta en moto, desde 50 pesos, ¿no? Y entonces, pues nunca me ha pasado nada, entonces, ¿por qué no les voy a pedir prestado? Ah, pues para adelante. Que al fin que una cosa se parece con la otra, no hay problema, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa en este caso? El Ministerio Público solicita, ¿por qué? Pues les llegó porque ¿cómo inicia la materia penal? ¿Cómo iniciamos en la materia penal una investigación? ¿Cómo? Acto equivalente. ¿Cuál es el acto equivalente? Sería declaratoria de perjuicio. ¿Cómo? La última, que es denuncia, querella y declaratoria de perjuicio, ¿no? Acto equivalente. Dice el código. ¿Qué es un acto equivalente? Una declaración anónima. No se puede decir denuncia anónima, porque si es denuncia no es anónima. ¿Se me explicó?
el traslado de la noticia delincuencial o criminal delincuencial anónimamente. Ese es un acto equivalente. ¿Sí lo comprendemos? ¿Qué significa? No tiene las formalidades de denuncia o querella, pero aún así se hace del conocimiento de la autoridad la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito. Es equivalente a, es similar a. ¿Sí lo comprendemos? Bien, entonces así inicia el mecanismo en el sistema penal, ¿sí? Denuncia, querella o acto equivalente. Bien, y entonces en ese sentido pensemos, se presenta la denuncia. ¿Quién la presenta? Vamos a suponer un banco presenta la denuncia por una afectación patrimonial consistente en la disposición indebida de recursos de la cuenta de un cliente, en donde el banco, al acreditar que efectivamente se dispuso indebidamente de ese dinero, el banco le abona, le reintegra el capital al cliente, el banco queda con la afectación y se emite un mal llamado dictamen contable. ¿Por qué mal llamado? Porque ese documento no es un dictamen, es un informe. No tiene las formalidades de un dictamen. Y siempre me he peleado con Banamex y con Banorte de que sus llamados peritos no son peritos, son contadores, no saben hacer el llamado dictamen. ¿Por qué no lo saben hacer? Porque no son peritos, son contadores, pero no son peritos. Y entonces se aplica lo que se le llama la ficha de afectación contable 1505 con clave 881, que significa daño patrimonial por fraude, por ilícito, y después va a cambiar la cuenta contable una vez que se acredite el daño. Pero ese informe no es dictamen, en fin, tiene muchas anomalías. Pero el Ministerio Público, una vez que está integrando, una vez que tiene los elementos, sabe cómo salió el dinero y a dónde se fue, a qué cuenta se depositó. Entonces el Ministerio Público está en la obligación, que no hacen, por cierto, pero estaría en la obligación de ordenar el aseguramiento de esas cuentas. ¿Sí lo comprendemos? ¿Por qué? Porque ya tiene conocimiento. Uno, que el dinero fue obtenido ilícitamente. Dos, hay una afectación patrimonial o contable. Tres, está acreditada. Y cuatro, solamente se necesita que él ordene el aseguramiento de esos recursos. ¿Sí? Entonces el Ministerio Público tiene que pedir control judicial. Ya la Suprema Corte lo estableció. Originariamente el Ministerio Público podía solicitar directamente a los bancos el aseguramiento de bienes, ahora no, tiene que haber un control judicial. ¿Sí? Y entonces el juez dice, sí, se autoriza. Hay dos formas de hacerlo. Una, que una vez que el juez lo autorice, él mismo lo ordene, eso va en el pedimento propiamente del propio Ministerio Público. O dos, que una vez que el juez lo autoriza, le notifica al Ministerio Público que está autorizado, y el Ministerio Público solicita al banco y ordena, instruye al banco la restricción de recursos. ¿Sí lo comprendemos? ¿Cuál sería cuál? En este caso, usted es el titular de la cuenta, llega a su sucursal, quiere retirar pues cualquier baba, hoy no traía cambio y dice, voy a la sucursal, necesito cambio, voy a sacar 100,000 pesos, y se forma y hace su retiro. Sí, yo sé que hay días que no hay cambio, pero con eso le alcanza, ¿no? Más o menos, son unos 100,000 pesitos. ¿Sí? Bueno, si es más, pues saque más, claro. Pero en la sucursal le dicen, no, su cuenta está restringida. ¿Qué va a hacer usted? No, yo sí le pego, pero no. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? Oiga, pero ¿por qué está restringida mi cuenta? No le puedo decir. Pero si es mi dinero. Sí, pero no le puedo decir por qué está restringida, punto. Y vas a hablar con el gerente o el responsable de la sucursal y le dan la misma respuesta. A lo más que le dicen es por orden de una autoridad. Punto. Ya no le dan más información. ¿Qué va a hacer?
Pues igual que en el asunto laboral, voy a contratar a un abogado. ¿Qué no es usted el abogado? ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Corren al baño, ayúdenle. Será la Comisión Nacional Bancaria para ver qué show, ¿no? Primero. ¿En serio? ¿Por qué? Porque ahí es donde, para emitir un informe de pues, qué está pasando. Ya que Y le van a contestar a la comisión, es por mandato de la autoridad. Y la comisión puede decirle a usted, es por mandato de una autoridad. Pero después de un mes, ¿y usted ya sabe por qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe por qué le restringieron el dinero? no. Bueno, se hace que no sabe, pero en el fondo sí sabe. ¿Eh? Pero pensemos, no sabe. ¿Para qué ya tres va a la comisión? Es más, la comisión está enterada, porque el banco, cuando se le ordenó al banco, se le envió copia a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que estuviera enterada. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Es su dinero, es su patrimonio. Entonces, ¿qué haría usted, compañera? Me muevo, si no me muevo no es para mí. Sí. No, no me ves. ¿Qué haría usted como abogado? No, pues voy con mi cliente y si le pegamos al cajero que no. ¿Qué haría? Ahí se tramita la demanda de amparo indirecto. Sí, indirecto. Eso, ¿verdad que sí? Estaba digamos que participó. Ya lo tenía. Sí, eso. Varios. Ahora díganos, ¿qué más? ¿Quién sería la autoridad ordenadora y quién sería la autoridad ejecutora? Va a decir el compañero, ¿qué participó? Yo participé. Ya aporté mucho. Piensa en la estructura del acto de autoridad. Es una autoridad quien restringió. Pero el cliente fue a verlo a usted y usted sabe que esas restricciones en cuentas bancarias debe de haber control judicial. Pero debe de haber alguien que lo pidió. ¿Se me explicó? Si no fue en juicio, fue el Ministerio Público. Oiga, ¿puede ser Hacienda? Sí, pero siempre y cuando haya una investigación de por medio. ¿Sí lo comprendemos? También en materia familiar, ¿De qué? luego financiaron oficios al Banco de México para... No, el Banco de México no tiene chisme aquí. No, sí, No. El Banco de México no controla a los demás bancos. Si usted me dijera la Comisión Nacional Bancaria, puede ser para tener conocimiento, pero ni siquiera la comisión ordenaría la restricción de una cuenta, no puede. No está en sus facultades. Y el Banco de México solo es un referente para los demás bancos, es el banco de bancos, pero no tiene su facultad de restringir cuentas. ¿Sí más o menos queda claro? Entonces tramitan una demanda de amparo indirecto. ¿Quién es la autoridad responsable ordenadora? ¿Quién ordenó? A ver, pónganse de acuerdo.
Compañera dice el Ministerio Público, ya dijeron un juez. ¿Cómo? No. El Ministerio Público. Entonces, ándele, ese es un buen principio general de derecho. Si no es Chana, es Juana. ¡Guau! Principio general de derecho del compañero. ¿De qué va a depender del acto de autoridad? Si el acto de autoridad lo materializó el juez, entonces el juez es la autoridad ordenadora y ejecutora. ¿Sí? Porque ¿quién lo pidió? Lo solicitó el Ministerio Público, pero al final el que lo ordena y lo materializa es el juez de control. Si por el contrario el juez lo autoriza, lo ordena y le dice al Ministerio Público, ahora sí, dile al banco que restrinja, entonces el juez es la ordenadora y el Ministerio Público el ejecutor. Aunque de origen la petición salió de la Fiscalía, pero no tiene facultades para hacerlo. ¿Sí lo comprendemos? Oiga, y entonces, ¿qué sucede con las órdenes de aprehensión? ¿Quién es la autoridad ordenadora? ¿Quién la pide? El Ministerio Público. Pero ¿quién la ordena? ¿Quién la instruye? Ahí hay un problema de léxico, de entendimiento. ¿Sí? Si hablamos en estricto derecho, el juez es quien ordena y quien, en este contexto, quien la ejecuta. ¿Quién? La ejecuta la Fiscalía. Fiscalía. Sí. Entonces, ¿quién sería la autoridad responsable ordenadora? El juez. ¿Y la ejecutora? ¿Mandé? ¿La qué? El MP a través del PDX. La Fiscalía, ¿no? En el aseguramiento de recursos económicos o pecuniarios pasa algo curioso que lo debe de tomar en cuenta. La autoridad ordenadora es el juez, ¿sí? Y la autoridad ejecutora, van a haber dos autoridades ejecutoras. Uno, el Ministerio Público, y dos, ¿quién cree? ¿Quién restringió los recursos? ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo la víctima? ¿Vale? La WIP no. No. Esa fue parte de la investigación por la que la Fiscalía pidió la orden de restricción o de aseguramiento de recursos. Sí, pero la WIP va a ser parte de la investigación y del pedimento. La autoridad ordenadora es el juez que está autorizando la restricción de los recursos. La autoridad ejecutora va a ser el Ministerio Público por una parte y por la otra, ¿quién más? Claro, muy bien, compañero. El banco, porque es al final de cuentas quien tiene los recursos, es quien maneja o puede restringir la cuenta. El banco tiene el dinero. Oiga, pero es un particular, sí, para los efectos de la ley de amparo, en este caso ciertos particulares van a poder ser autoridades, y es el caso de los bancos, en restricción de recursos. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces el banco va a ser llamado como autoridad responsable ejecutora, junto con el Ministerio Público. ¿Sí lo vamos entendiendo? Oye, entonces en mi demanda de amparo tengo que señalar a la institución de crédito, sí, como autoridad responsable ejecutora.
¿Qué sucede si no lo hago? Su demanda de amparo va a ir incompleta porque en el concepto de violación, cuando usted diga, ay, los recursos están en este banco y es el banco el que me prohibió, no me entregó, no me devolvió mi dinero, ahí inmediatamente le van a hacer la observación. Le van a dar vista para que en términos de 3 días aclaren quién es la autoridad responsable, ordenadora y ejecutora. Sí. Era lo que iba a preguntar, o sea, en todo amparo que uno redacte, se tiene que señalar cuál es la autoridad. Bueno, sí, la responsable, pero la ordenadora y la ejecutora. En amparo indirecto y siempre que proceda. Sí. Sí, por supuesto. Por eso hicimos la aclaración que en amparo directo no hay responsable ordenadora ni ejecutora. No hay. ¿Se explicó? ¿Alguna duda? Y estamos hablando de la autoridad y autoridad responsable. Fíjese bien. Ahora, en ese contexto, vamos a ver. El concepto de violación es muy amplio. Lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Sí? ¿Qué otro concepto quedó pendiente? El Ministerio Público. Ok, todo un tema, por cierto. ¿Qué es el Ministerio Público? Es la representación social del Estado en nombre de la sociedad. O sea, ellos tienen la facultad de achacarle al individuo la responsabilidad penal. Bueno, se le dice reprocharle la responsabilidad penal por su conducta de la. ¿Qué proceso de achacarle? Bueno, se le dice reproche. Sí, ya es diferente. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el Ministerio Público entonces? Dentro del juicio de amparo. Termine como parte en todos los juicios de amparo, salvo que considere que no hay interés público en el caso. Como defensor público, vigila que el procedimiento se conduzca conforme a derecho. Bueno, ahí no hablaríamos de defensor público, como representante social sí, pero no como defensor. Entiendo en qué sentido lo plantea. No es que se constituya como defensor público de un imputado en caso de un amparo indirecto, no. Es decir, contra actos intraprocesales puede haber un amparo indirecto en donde haya un imputado y el Ministerio Público no va a ser su defensor, para eso tiene su defensa. No, defiende a la sociedad, vela por la sociedad, sí, eso es correcto. Pero ¿y entonces? ¿Cuántos tipos de Ministerio Público hay entonces? 2. ¿Cuáles? Local y federal. Federal y local, bueno. ¿Y en funciones y facultades? Vamos a encontrar 3 funciones y facultades diferentes. Una, el Ministerio Público es titular de la facultad acusatoria que describe el artículo 20 constitucional y que se materializa en el 21 y en el 102-A de la Constitución. Esa es la facultad acusatoria del Ministerio Público. 2, va a ser parte dentro del proceso penal acusatorio y oral y también va a fungir como una parte procesal en la demanda de amparo. Y 3, va a ser autoridad en el ámbito del juicio de amparo para efecto, obviamente, de establecer el orden y vigilar la secuela procesal, el debido proceso, las reglas esenciales del procedimiento del juicio de amparo. Oiga, pero entonces son diferentes ministerios públicos, no, es la misma institución.
con funciones y facultades diferentes. Si lo entendemos, una cosa es el Ministerio Público que materializa la facultad acusatoria. Es decir, ¿cuál es la facultad acusatoria que ya vimos? ¿Cuál? La facultad acusatoria ¿Sí? es cuando el Ministerio Público hace la formal acusación del imputado. O sea, sí, pero digamos, el concepto es que en nombre de la víctima él hace la acusación. Ojalá todo lo pudiéramos sacar por añadidura o sentido común, pero no. Hay cosas que las tenemos que aprender y aprender bien. La lógica, usted le dice, facultad acusatoria que acusa. Pero no es del todo correcto. Es incompleto. Pero lo que me llama la atención es que esto ya lo habíamos visto. Fíjese bien, la facultad acusatoria es la función y las facultades, las determinaciones y disposiciones que el Estado le confiere, le otorga y le da a la institución del Ministerio Público, en términos de lo prescrito por los artículos 21 y 102-A de la Constitución, a efecto de 1. Investigar hechos posiblemente constitutivos de delito. 2. Perseguir al o los posibles perpetradores. 3. Detenerlos. 4. Ponerlos a disposición de un juez de control. 5. Formular imputación antes de acusación. 6. Formular acusación. Y 7. Obtener sentencia condenatoria. Todo bajo la protección de derechos humanos. Es la facultad acusatoria. Y esa facultad la va a ejercer el Ministerio Público en una de sus funciones. Una. ¿Sí lo comprendemos? ¿Cuál es el fundamento? 21 y 102-A de la Constitución. Ahí está la facultad acusatoria. ¿Sí? Entonces, la facultad acusatoria es la función que el Estado le confiere, le otorga y le da a la institución del Ministerio Público en términos de lo prescrito por los artículos 21 y 102-A de la Constitución, a efecto de que el Ministerio Público investigue hechos posiblemente constitutivos de delito. 2. Que detecte, determine y señale quién o quiénes fueron los posibles perpetradores. 3. Perseguirlos. 4. Detenerlos. 5. Ponerlos a disposición de un juez de control. 6. Formular la imputación. 7. Formular acusación. 8. Obtener sentencia condenatoria. ¿Sí lo comprendemos? Esa es la facultad acusatoria. Y esa es una de las facultades del Ministerio Público. ¿Cuál será la otra? La representación de la sociedad dentro del juicio de amparo. ¿Sí lo comprendemos? La otra así es formular imputación. Después de formular imputación, ¿cuál era la otra? Acusación y sentencia. Ahora, dentro del juicio de amparo, el Ministerio Público o la institución del Ministerio Público va a elegirse como parte, pero hay otra parte del Ministerio Público que va a ser autoridad. Oigan, ¿bien? ¿En serio? ¿Sí? Entonces, ahí se aplica eso de no se puede ser principal. No, porque no va a ser juez, va a ser autoridad y va a ser sujeto procesal. En el juicio de amparo, si el delito involucra a la sociedad, el Ministerio Público va a intervenir en representación de la sociedad. ¿Sí me explicó? En el caso de que no haya un interés colectivo,
a un interés legítimo, que lo vamos a ver, entonces solamente va a actuar como autoridad. ¿Sí? En el juicio de amparo siempre interviene, en el amparo indirecto interviene el Ministerio Público. ¿Sí? Y puede intervenir doblemente como representante social. Oye, ¿es el mismo Ministerio Público? Sí, pero las funciones de los fiscales es diferente. ¿Sí lo comprendemos? Porque en el propio juicio de amparo puede aparecer el Ministerio Público o la Fiscalía como autoridad responsable ejecutora. Puede aparecer representando a la sociedad el interés de menores, niñas, niños y adolescentes, y puede aparecer como parte de la autoridad que vigile la prosecución procesal del amparo. ¿Sí lo comprendemos? Entonces debe de estar muy bien definida la función del Ministerio Público. ¿Sí lo comprendemos? Hay un libro muy interesante del doctor Julio Hernández Pliego que se llama El Ministerio Público. Lamentablemente ya don Julio falleció y su hijo Julio Hernández Barros no lo actualizó. Pero habla de la historia del Ministerio Público, funciones y facultades, entre otras, dentro del juicio de amparo. Bien, ¿dudas? Ahora, en este contexto, recuerdo, tenemos autoridad responsable, ordenadora, ejecutora, la institución del Ministerio Público. ¿Sí? ¿Hay alguna duda del Ministerio Público? ¿No? Bueno. Bien, ¿qué más quedó pendiente? ¿Vale? Tercero interesado. Tercero interesado. Interés jurídico, interés legítimo. Ok. Informe previo, informe justificado. El concepto de violación. ¿De qué? El concepto de violación. Concepto de violación. Ok. Bien. Nada más les pido por favor que me investiguen adicionalmente qué son los derechos individuales y qué son los derechos colectivos. ¿Qué son los derechos individuales y los derechos colectivos? Por favor. Para la siguiente sesión. Y ya en la siguiente sesión les confirmo pues, cuando sea el primer paso. ¿Sí? ¿Dudas? No. Bueno. Nos vemos el miércoles.